Yo sabía que el mundo del emprendimiento me llamaba. Y yo eso encuentro a Miriam y logramos eso al poco tiempo, casi llegar a 1 millón de niños. ¿Qué dirías que es importante para acertar un poco en estos primeros meses, años de un nuevo negocio? El background, ¿vale? Si tú conoces tu sector o no lo conoces. Que tengan ritmo. Lanzó algo, no funcionó, pivotó, cambio. La inversión a fases muy iniciales es muy difícil, ¿no? O sea, saber si realmente son un equipo que se van a entender o no se van a entender, un producto que saldrá o no saldrá, todo son incertidumbres, ¿no? Para mí sí. Creo que a veces le damos demasiadas vueltas. Si es un sí, es un sí. Si es un no, es un no. O sea, tú en lo de diligence, ¿qué quieres ver? A mí me gusta pasar tiempo con los fundadores porque necesito conocer al humano. Evidentemente, toda la parte financiera, que estamos en un juego de números. Ser inversor, y hay quienes me matarían por decir eso, creo que es bastante más cómodo que emprender. Manglar Podcast. Historias que inspiran a emprender. Para Émilie Mariage, el emprendimiento y el deporte de alto rendimiento tienen mucho en común. Desde competir en Europa hasta acelerar cientos de startups, su trayectoria es un compendio de disciplina, experiencia y visión. En este episodio descubrimos cómo se construye un founder, qué busca un inversor y por qué el ritmo importa más de lo que crees. Bienvenidos a Manglar Podcast. Hola Meli, ¿qué tal? Bienvenida a Manglar. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Me gustaría empezar por una faceta que descubrí hace poco, me lo contaste tú, porque a mí creo que es interesante, que es tu faceta de piragüista. Cuéntame. Hace mucho tiempo ya de eso. Cuéntame tus andaduras de piragüista. Sí, pues yo al final mi pasión antes de las startups era muy enfocado al deporte y yo empecé haciendo equitación. Después tuve como muchas amigas que switcharon y se cambiaron y empezaron a hacer piragüismo. Así que entré allí totalmente por defecto, following the move, y al final fue un descubrimiento, me encantó. Y eso, pasé casi los primeros años de mi vida 100% focalizada en el deporte y especialmente en el piragüismo. O sea, compitiendo a alto nivel, entiendo por lo que me dices. Sí. Estuve en un internado especializado donde podía compaginar estudios y deporte hasta más o menos los 18 años. Y allí eso, compitiendo en Francia y también en Europa. Después estuve una temporada en el equipo de Francia. Y ya en la entrada de la universidad seguí un año dedicada casi full time allí. Ya hubo un momento en el que había que decidir entre, oye, o me dedico al deporte y entonces pues vas a las Olimpiadas y probablemente terminas teniendo un trabajo muy relacionado con el deporte, o seguía un poquito más la rama de los estudios. Y allí fue como, ok, quizás otro camino, ¿no? Hace unos meses tuvimos aquí a Manuel Garriga, CEO de Call to Wall, y nos comentaba que ellos tienen una política de contratación que una buena parte de los empleados que tienen son deportistas de alto rendimiento, por un seguido de valores, manera de trabajar que les encajaba mucho. ¿Tú crees que a ti te ha aportado cosas positivas el hecho de haber competido a alto rendimiento? Sí, y de hecho yo, por ejemplo, es un criterio que también, es decir, no es exclusivo, pero sí toma mucho peso cuando estoy entrevistando a fundadores o lo que sea ahora. Si sé que han hecho deporte de alto nivel, o sea, en competiciones ya más importantes, para mí es un punto positivo, porque yo lo he vivido en primera persona y, ¿sabes?, esta formación un poquito más militar en el que tiene que compaginar tanto los estudios como el deporte, rendir bien en dos ámbitos, y esa dedicación, esa resiliencia y la próxima meta está ahí, ¿sabes? Y la próxima medalla, y entonces estás como posponiendo victorias hasta tenerla y al final yo creo que cuando has hecho deporte
y después pasas al lado del emprendimiento, todos esos valores y toda esa cultura un poquito más del esfuerzo y del yo sé que hago un poquito más en el entreno y eso va a pagar y me va a dar frutos, lo aplicas al final a la empresa y yo creo que sí, es muy positivo. Tú en tu caso por eso decidiste estudiar, Sí. ¿vale? ¿Qué estudiaste? Igual por defecto, economía y derecho, una doble carrera. ¿Y cuál fue tu primera experiencia laboral? La primerísima estuve aquí en España haciendo prácticas muy cortas en 20 de Community Manager. Sí, sí. Un viaje bueno el de 20. La verdad es que sí, yo no sabía muy bien dónde me metía y aquellos compañeros de la época que tenía en el máster, sobre todo hispanohablantes, eran, ¿vas a hacer las prácticas en 20? Y yo, sí, y es como, wow, es como el Facebook español, ¿sabes? Sí, tuvo su momento. Sí, yo llegué creo que eso en el buen sitio, en el buen momento. Y ahí es donde realmente sí descubrí un poco este vibe startupero que acababa un poco de nacer o cada vez se estaba haciendo más grande aquí en España, de empresas más ronderas, ¿sabes? De levantar fondos. Después hubo la recompra de Telefónica, en fin, como que ha sido una historia como bastante resonada. Y esa fue como mi primera, sí, como experiencia en el mundillo, digamos, que en paralelo también empecé a emprender casi a la vez. Cuéntanos este primer proyecto de emprendimiento que iniciaste aquí en España. Sí, pues eso, estaba estudiando un máster en la Europea de Madrid sobre Community Management y ya había encontrado mi cofundadora en la etapa previa y básicamente yo sabía que el mundo del emprendimiento me llamaba, digamos, pero nunca había tenido la oportunidad de decir, venga, me lanzo y monto algo yo, ¿no? Que es un poco lo que estaba viendo a mi alrededor. Muchos amigos que se despertaban una mañana con una idea y se lanzaban, ¿no? Y yo eso encuentro a Miriam, que ya había iniciado el proyecto desde hace un año y medio más o menos, de una forma como muy casera, y estaba haciendo cuentos para que niños con dificultades de aprendizaje pudiesen aprender a leer y aprender las emociones, rutinas básicas, a través de lo visual. O sea, sus cuentos al final tenían pictogramas. ¿Cuentos físicos o digitales? Exacto, físicos. Cuento físico, ¿eh? Todo físico. Ya se había reunido con muchísimas familias, asociaciones en España. Y claro, para mí ahí, cuando hablo con Miriam en este momento, es como, pero me estás diciendo que ya tienes una idea, ya tienes un proyecto, que no solo tienes esta idea, ¿sabes? Que está funcionando, que ya has ido a ver muchas asociaciones, por lo que hay una demanda, que has creado los materiales y que estos materiales lo están utilizando niños y funciona y tienes buen feedback, ¿sabes? Eso es. Y era sí. Y yo era como, pues vamos a hacerlo más grande, ¿sabes? Yo me sumo contigo y vamos a ver eso, hasta dónde podemos llegar, si tiene sentido a nivel internacional también, o exportarlo a otros países. Y para mí ahí, claro, viniendo de un máster de Community Management, que era como el principio de los grupos en redes sociales y toda esta oleada un poco de vamos a crear comunidades online. Claro, ¿Porque esto qué año estamos hablando para situarnos? 2011, 2012. Y entonces yo estaba como al inicio de toda esta oleada y dije, vale, pues todo lo que estoy aprendiendo aquí lo voy a replicar en el proyecto. Y claro, ya el paso que dimos fue como empezar a digitalizar los contenidos que eran hasta ahora casi físicos. Y de ahí, o sea, te involucraste 100%, entiendo, sí. y estuvisteis con este negocio ¿cuánto tiempo y hasta qué punto? O cuando lo dejaste, ¿en qué momento estaba el negocio? Sí, de hecho, a día de hoy sigue funcionando y hemos dado muchas vueltas, pero Miriam lo sigue liderando al 100%. Fuimos 100% bootstrap desde el principio. No fuimos a buscar inversión y yo me quedé como
5 o 6 años full time. Hasta que eso llegamos, pues, ¿sabes? A digitalizar todo el contenido. Después creamos una app, porque claro, lo que nos dábamos cuenta es que teníamos como 20 cuentos diferentes. Entonces las personas se tenían que descargar 20 PDFs diferentes, que es un poco tedioso. Y ya cuando llegó un poco... igual, ¿sabes? Como las primeras aplicaciones educativas dijimos, pues ya tenemos la solución. Vamos a crear una app para iOS y para Android, donde agrupamos todos los cuentos y están en un solo lugar. Fuimos top 1 de aplicaciones para niños de habla hispano durante bastante tiempo. Y logramos eso al poco tiempo, casi llegar a 1 millón de niños en cuanto a descargas y active users. Entonces fue... Y después de 5 años decides dejarlo. Y es para empezar otro proyecto, porque ya creías que era como tu final de etapa. ¿Cuál fue el motivo para dejar el proyecto? Fue una transición bastante paulatina, te diría. ¿Sabes? Como... Al final llegamos a un momento en el que primero hicimos toda la aplicación, que eso fueron los 3-4 primeros años y estábamos como muy focalizadas allí. Todo con free product, que eso había muy pocas personas que lo hacían a la época. Claro, construimos una comunidad como muy potente y después les volvimos a preguntar, oye, ¿qué más necesitáis? Y todos apuntaba, tanto familias como educadores, a que necesitaban formación. ¿Vale? Que las herramientas para los niños estaba genial, pero incluso nosotros a nivel sistémico nos estábamos dando cuenta de que transformar al niño y su manera de aprender estaba genial, pero si la familia, los profesionales y ya después incluso el tercer círculo, que es las escuelas, no cambiaban, pues al final conseguíamos un impacto, pero no tan profundo como queríamos. Entonces yo llegué hasta la etapa de la plataforma de formación online que lanzamos para familias y profesionales. Y allí hubo un poco un punto de inflexión entre que yo creo que Miriam es de estas fundadoras de larga temporada, ¿sabes? Como maratoniana, ¿no? Y yo soy muy, muy buena al inicio, en cuanto a empujar el proyecto cuando no hay mucho, hasta llegar a primeros grandes resultados. Y ella es una apasionada de la educación. Yo la verdad es que tengo un perfil bastante más divergente y te digo, de forma natural empecé a ayudar fundadores. Muchos se sorprendían o me venían a ver, ¿no? O nos venían a ver de, oye, Miriam, ¿cómo se consigue 1 millón de descargas en tan poco tiempo? Entonces empecé a ayudarlos en temáticas de growth y después siempre me quedé con el tranquillo de... Estaba viendo, ¿sabes? Muchos amigos, muchos startuperos a mi alrededor que eran muy ronderos, que levantaban bastante financiación. Al principio en PDF, que solo he visto poco, pero con primeros resultados. Y yo siempre tenía la curiosidad de decir, ¿se me dará bien a mí levantar fondos? Como no lo hice con la mía. Y eso, y casualmente empecé a ayudar. Pues un primer amigo en su ronda, levantamos... ¿Esto lo hacías por iniciativa propia? Sí. Más desde una perspectiva de, oye, yo aprender y testearme también a mí un poquito indirectamente con proyectos que no eran míos, ¿no? Porque al final lo levantaban los fundadores, no yo. Pero estaba un poquito más detrás con la estrategia. Y eso, después levantamos medio millón, 1 millón, algunas rondas 5 millones, 10, y ya fui escalando allí, me testé un poquito más en esa parte. Y cuando llegó un momento, entiendo que quisiste entrar un poco en el ecosistema tú ya directamente, no tanto de manera un poco freelance, sí. ¿no? ¿Y cómo lo hiciste? O sea, ¿dónde entraste? ¿Cuál fue la siguiente etapa? Pues eso, pasé de fundador a casi growth manager, fundraiser, fractional para algunos emprendedores. Y allí es cuando, claro, me empezaron a llamar pues, de Business School. De, oye, Amelie, da una charla sobre growth. O tenemos un programa de aceleración, queremos que des mentorías, ¿no? Y empecé un poco eso, a orbitar en diferentes programas en España. Y en aquel momento me encontré con emprendedores que yo conocía de la época, que habían fundado proyectos que le había ido muy bien.
y siempre ellos tenían que salir hacia Madrid, Barcelona e incluso fuera para tener apoyo. Y dijeron, nosotros somos sevillanos, queremos montar algo potente en Sevilla para apoyar a emprendedores que nosotros nunca lo tuvimos y tener impacto y generar impacto aquí. Esa fue mi primera experiencia, digamos, de dirigir un programa de aceleración. Ellos estaban acelerando, se llama Espacio Res. Están en Sevilla, es una aceleradora. Y tenían un programa en el que los emprendedores podían llegar casi en cualquier momento. Y yo entro allí un poco con la misión de decir, vamos a intentar paquetizar. Ayudar a emprendedores que están en fases muy incipientes, muy verdes, en fase pre-seed. Y ya después fuimos escalando también programas. Y terminamos, estuve como unos 3-4 años con ellos. Al final iba a ser una misión muy concreta y me terminé quedando con eso. 3 programas, uno de entrada que se llama Dare Yourself, uno que es Impulse, que ya es para emprendedores que ya están facturando y buscan dar un salto de nivel, y Evolute, que ya es para Scale Up, ¿sabes? Y el siguiente nivel ya fue Demium, entiendo. Sí. Y de Espacio Res pasó a Demium directamente. También en función aceleradora. Sí, al principio mi misión en Demium, digamos, era eso. Estábamos abriendo como varias aceleradoras, porque Demium empezó en Valencia, con un sitio físico, y rápidamente intentan exportar el modelo a toda España, incluso a Europa. Entonces yo entro en el momento en el que ya tienen abierto Madrid, Barcelona, Málaga, Lisboa. Se estaban abriendo países del este y yo concretamente tenía a mi cargo pues eso, los equipos de Barcelona y de Málaga. Y tú que ya desde un inicio, antes te has definido como que tu virtud está en el empuje inicial, has estado muchos años en aceleradora. O sea, ¿qué dirías que es importante para justamente acertar un poco en estos primeros meses, años de un nuevo negocio? Un poco también cómo ha cambiado tu visión desde cuando tenías la experiencia propia con tu propio proyecto versus después, claro, en aceleradoras pues ves pues, decenas y decenas de proyectos, ¿no? ¿Qué hay que tener al inicio? ¿O qué buenas prácticas, qué cosas has visto que funcionan para que un proyecto tire? Yo creo que podría citar hasta 100, ¿no? Pero vamos a intentar acotar un poco. Pero sí, es decir, yo como fundadora al final vengo de un sector que es EdTech, ¿no? Lo que me ha servido mucho la experiencia de aceleradora y después de fondo es que, claro, veía pasar muchísimos emprendedores del que al final me tenía yo que absorber un poco las dinámicas de su sector. Fintech, fashion, entonces eso me abrió muchísimo. Y te diría que yo como inversora ahora lo que busco en emprendedores al final son, lo voy a resumir mucho, pero 2 o 3 cosas. Que tengan ritmo. Yo creo que eso es algo que Minus valoramos muchísimo y para mí es un criterio fundamental. ¿Ritmo en qué sentido? Alguien que tenga ritmo, que esté 100% dedicado y que sea como muy militar en su forma de ejecutar y que sea como veloz, rápido en lanzo algo, no funcionó, pivoto, cambio, ¿sabes? Y este loop un poco constante de no hay tiempo para parar. Yo creo que eso lo puedes notar rápidamente en un emprendedor. ¿Tú crees que en ritmo a veces un poco el problema es que en gente más joven es más inherente porque es parte de la edad, pero entonces se combina con poca experiencia y entonces el emprendedor más experimentado quizá le falta ritmo, sí, pero también es un momento vital distinto y ahí hay un match complicado? Puede haber un match complicado y te iba a decir que uno de los segundos criterios en el que yo me suelo fijar mucho y que creo que cobra mucha importancia es el background. ¿Vale? Si tú conoces tu sector o no lo conoces. Y lo hablo desde incluso la experiencia. O sea, nosotros al final nos metimos en el sector educativo y no éramos expertas en el sector educativo. Entonces, o bien tienes capacidad de aprendizaje y una pasión tan grande como para poder compensar este gap que tienes de alguien que viene a emprender, que es más senior, pero que tiene 15 años de experiencia en el sector, imagínate, fintech, y que se conoce todos los entremetidos y las dinámicas del sector. Entonces, o lo compensas con eso, o si no,
difícilmente voy a creer que vayas a conseguir reinventar algo, hacer algo muy, muy potente. Y yo creo que hay momentos vitales para emprender. Yo, por ejemplo, emprendí cuando era estudiante. Eso tiene el contrapeso de que no éramos experimentadas, claramente, pero eso sí, teníamos muchísimas ganas, creo que éramos muy veloz y yo tenía todo mi día que dedicarle a emprender, lo que ahora, por ejemplo, siendo madre, no tengo. Entonces lo compensa la experiencia, ¿no? Yendo un poco a este punto, de hecho, un contexto de founders bueno, yo personalmente he visto varias veces y que quizá va a intentar compensar un poco lo que explicas, es de persona muy joven, con Sí. mucho ritmo, Sí. con un founder quizá 20 años mayor, con ese punto de experiencia, ¿no? ¿Tú crees que este es el combo ganador? Teórico, luego la práctica, cada negocio. Sí, es decir, sobre el papel te lo puedo comprar, porque creo que se equilibra bien, ¿no? Y algo que, por ejemplo, nosotros estamos buscando en fundadores que acompañamos, tanto desde un punto de vista de aceleración o de inversión, pero viene a ser los mismos criterios, ¿sabes? Es que de alguna forma el equipo sí se pueda compenetrar mucho y sea como sólido en distintos aspectos. ¿Sabes? Que haya un buen comunicador o alguien que viene a traer un poco la visión del negocio, a darle ritmo. Eso lo busco más en un CEO. Alguien más operativo que a lo mejor eso tiene background de la industria y tal. Eso sería el CEO. Y después, dependiendo de... estás desarrollando una solución muy tecnológica, pues a lo mejor sí necesito a alguien muy técnico dentro del equipo fundador. Eso me aporta a mí como mucha seguridad. ¿No lo tienes? Pues mira, lo vas a tener que externalizar y eso probablemente a nivel de factura te va a costar muy caro, ¿no? Mejor tenerlo dentro del equipo. Y ya dependiendo del sector, pues tercera persona, pues a lo mejor puede cambiar un poquito. La inversión, un poco a fases muy iniciales, yo creo que a veces quizá todos tendimos a sobreteorizar y hay un factor que no deja de ser la intuición y el conocimiento del sector, que al final es el combo bastante que te hace invertir. Sobre todo pienso en contextos más pre-seed y contextos muy, muy iniciales. Sí. Porque al final es muy difícil, ¿no? O sea, saber si realmente son un equipo que se van a entender o no se van a entender, gente que va a aguantar o no va a aguantar, un producto que saldrá o no saldrá. Todo esto, todo son incertidumbres, ¿no? Al final, no sé cómo lo vives esto, ¿no? Porque a nivel de aceleradora solamente lo que intentabais era cargar de argumentos objetivos, ¿no? Sí. ¿Pero no crees que al final termina siendo un tema mucho más de intuición y conocimiento del sector? Sí, para mí sí. Es decir, tu pregunta está como muy bien enfocada y yo sí, lo digo a veces. En Demium, por ejemplo, estábamos invirtiendo depende también del fondo y de la etapa, evidentemente. Demium era muy orientado incluso a talent, ¿sabes? A talento y a pre-seed 100%. Después he colaborado con fondos que ya eran tickets más potentes de seed hasta serie A más o menos y otros de serie A en adelante. Tus criterios pueden cambiar y en comités las discusiones pues a etapa más de tracción o scale, pues evidentemente se vuelve todo como mucho más financiero y mucho más Excel-based, lo llamo yo. Pero sí, en talent y en fases iniciales pre-seed, al final hay un factor humano y de intuición, no nos vamos a mentir. Al final estás intentando vaquear en un PowerPoint y en unas proyecciones de Excel. Entonces lo que cuenta ahí es, ¿hay mercado o no hay mercado? Eso es lo primero. Si hay mercado, ¿es buen time to market como para ejecutar ahora? Vamos a ser los primeros, pero entonces hay que educar mucho. ¿Llegamos en el buen momento de la curva o llegamos tarde? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es, ¿son esos fundadores los buenos para esta idea y para ejecutar en este mercado en este momento? ¿Sí o no? Y es triangulas y es muy fácil. Yo creo que hay mucho, dices, ¿no? Es difícil. Sí, pero también hay muchas cosas que puedes percibir de un fundador, creo yo. Si nos centramos en la parte inversora, justamente, de cómo lo ves tú desde la inversión, más pensando en
en tus colegas de profesión, ¿no? ¿Tú crees que se puede ser un buen inversor de carrera? Es decir, alguien que ya sale de la universidad y ya se va directamente a un fondo de VC. O sea, alguien que no ha conocido la otra parte. ¿Se puede ser un buen inversor de carrera? ¿Ser inversor siempre o no? Sí, yo creo que, es decir, sí se puede y los hay. Y los conozco muy buenos. Ahora bien, yo no he sido inversora de carrera, entonces tiro hacia mí. Creo que también aportas mucho valor cuando tú has sido emprendedor tú mismo y, digamos, has vivido lo que significa ser emprendedor. Yo creo que eso te da una perspectiva y una empatía que a la hora de invertir puede ser un punto positivo. También en el acompañamiento post-inversión, ¿sabes? Porque al final tú lo has vivido en propia carne y sabes, en inglés, ¿no? What it takes. Y eso generalmente incluso te diría que no tanto desde la perspectiva del inversor, pero generalmente los fundadores lo valoran mucho. El tener a alguien que ha pasado por allí, a nivel también de consejo y eso, de acompañamiento post-inversión. En inversiones, o sea, en contextos quizá de rondas un poquito ya más avanzadas, rondas sí, de series A veces un poco la frustración que hay entre los fundadores, ¿no? Es un poco la respuesta genérica que recibe muchas veces del VC, ¿no? Hay como una tendencia a que el no argumentado no se da, sino es más genéricos como no es el momento en el que invertimos nosotros, no es el momento del mercado, llámame cuando tengas conseguido esto, ¿no? Entonces te generan un poco esta situación de parece que quizá dentro de unos meses sí, pero ahora no. ¿Tú crees que falta claridad desde el mundo Venture Capital con los emprendedores o no? Yo creo que a veces damos, y me tiro una piedra a mí misma, ¿no? A nosotros mismos. Creo que a veces le damos demasiadas vueltas. Si es un sí, es un sí. Si es un no, es un no. Y yo creo que eso igualmente los fundadores lo agradecen. Es decir, y se dice de buena manera, con mucha empatía, y a veces simplemente es el timing, ¿sabes? Tienes que entender que, por ejemplo, en Demium era de mucho volumen, hacíamos casi 100 deals al año, eso es muchísimo. Ahora en otros fondos con los que colaboro, dependiendo un poco de la etapa, hay algunos que hacen 12 deals al año. Pues a lo mejor puedes cuidar un poquito más el deal flow que recibes. Pero aún así, yo creo que a veces hemos de ser un poquito más claro de cara al fundador y no darle demasiadas vueltas al proceso de due diligence. O caer en la excusa de no, mándame una documentación más y ya lo volvemos a ver en comité. Si desde el primer momento tú mismo como inversor y el comité estáis bastante de acuerdo en que es un no de momento, di que es no, ¿sabes? Y invita al fundador a mandarte update. Yo eso, por ejemplo, es algo que hago mucho. Tengo mucha cercanía con los fundadores en los que invierto a través de los fondos y en los que han sido noes. Y les vuelvo a escribir y les pregunto cómo van y me quedo con los nombres, con los sectores para ver. Y a lo mejor ha sido un no en aquel momento particular porque había 3 otros proyectos que estábamos evaluando en ese mismo comité y entonces vas a descarte y había uno que era mejor que tú y a lo mejor me vuelves a mandar el deck en 3 meses, no hay mucho deal flow en agosto y es un sí. También hemos de ser sinceros en cómo funcionamos. Y a veces me mandas un update y al año siguiente, en la próxima ronda, sí es un sí. ¿Qué es importante para ti como inversora? Sobre todo pensando en contextos no tanto pre-seed, ya un poquito más avanzados, en una due diligence. O sea, tú en una due diligence, ¿qué quieres ver? Yo soy muy pesada con la due diligence. A veces me paso, ¿no? Pero a mí me gusta pasar tiempo con los fundadores y no solo una call de 15 minutos, porque necesito conocer al humano. Sé que es muy mío, pero me gusta perder tiempo en eso.
evidentemente toda la parte financiera, que al final estamos en un juego de números y eso tiene que importar mucho y le tienes que dedicar también mucho tiempo allí. A mí me gustan los fundadores que conocen sus números y si no los tienen hasta ahora, que conozcan las dinámicas y los estándares del mercado y las métricas claves, eso seguro. Algunos que lo hacen, otros que no. A mí me encanta meterme en la parte de marketing, de venta y un poco scale, dependiendo de la etapa. Incluso a veces me he metido en hacer yo calls a clientes para ver un poco esa dinámica también. Y el producto. Es decir, si eres una startup tecnológica, un SaaS, B2B o pasa tu solución por una plataforma, me gusta ver el producto y meterme allí también en detalle y hacer una due diligence del producto también. Sí, nosotros que nos dedicamos mucho al mundo del M&A y hacemos tanto transacciones desde fundraising con fondos o más M&A más tradicional o desde private equity. Claro, una cosa que vemos, y que me gustaría saber tu opinión, es que dentro del Venture Capital la intensidad de la due diligence varía una barbaridad. Sí, Hay contextos donde es un montón de detalle, mucho tiempo para llegar a una decisión, a una conclusión y una destinación de recursos importante. Y otros casos que lo hemos visto tanto desde la banda, o sea, desde el lado del emprendedor como desde el lado del inversor, donde es mucho lo que decíamos antes, ¿no? Me cuadra a nivel de intuición y en nivel de mi conocimiento de este sector, sí, pues venga, para adelante. Sí. O sea, que no está tan estandarizado, ¿no? No, es decir, hay unos hitos en la due diligence que sí, ¿sabes? Como hay como un timeline y un itinerario, ¿no? por el que pasas. Lo que sí es muy variable es eso, el tiempo que hay entre una etapa y entre otra, ¿no? Y cuán de profundo quieres ser en tu due diligence o no. Ahora bien, es verdad que si haces una inversión talent, pues en el Excel le pasas mucho menos tiempo que en una serie A donde ya metes el PNL y no es solo proyecciones, ¿no? Si nos vamos un poco a tu visión del ecosistema a día de hoy, ¿vale? El ecosistema aquí en Barcelona, el ecosistema en España, hasta si me apuras a nivel europeo. O sea, quiero saber cómo lo ves en comparación porque llevas una trayectoria amplia, y cuál es tu opinión sobre si hay burbuja o no hay burbuja. En el mundo del venture capital. Correcto. Yo creo que estamos en un ecosistema como súper interesante, muy pluriverso, que creo que eso al final lo aporta Europa también. Sí creo que hay muchas diferencias de dinámicas, incluso más de lo que nos imaginamos entre distintos ecosistemas y cómo funcionan, ¿sabes? Yo he tenido la suerte, pues eso, de conocer el ecosistema francés y español más a fondo, de hacer algunos deals también con Alemania, países del este, y UK también. Y las dinámicas y los criterios son muy diferentes. Y somos muy fronterizos. Entonces hay un componente cultural en la inversión y una madurez de los ecosistemas que sí creo que es muy diversa en este aspecto. ¿Qué crees que se hace bien aquí? ¿Qué hacemos bien aquí comparado con otros ecosistemas? En España cada vez llegamos a un ecosistema que es más maduro. O sea, yo lo he vivido como emprendedora también. Nosotros empezamos hace 16 años y era muy diferente al ecosistema que es hoy en cuanto a volumen de operaciones, en cuanto a que se llegan a rondas cada vez más grandes, de que hay cada vez más referentes. Y eso yo creo que hace muy bien al ecosistema. Emprendedores que han tenido éxito y que entonces ellos mismos están reinvirtiendo también para el talento más joven. Yo creo que esta dinámica sí es muy buena. A lo mejor hay que ser de fuera para ver lo bueno que hay en España. También a veces es más fácil, pero hay buen talento tecnológico, creo yo. Hay un ecosistema como bastante vibrante, muy internacional también cada vez más. ¿Sabes? Sobre todo aquí en Barcelona se nota mucho. Madrid también lo es. Después la complejidad para mí de España es que al final son
casi 17 ecosistemas diferentes. Y eso es como a veces un poco contraproducente también. O sea, la dinámica de Barcelona es muy diferente a la de Madrid. Después Valencia viene muy fuerte también. En el norte hay ecosistema que también cada vez es más activo. En el sur tienes Málaga, Sevilla también. Entonces está como muy dividido todo. No hay como the place to be. En Francia hay más como... Vale, pues tienes... París y París. Un París y París. ¿Sabes? Y no digo que en la provincia hay emprendedores en Burdeos, en Marsella, en Lyon, en Lille, en otras ciudades, por supuesto. Pero como que el poder está más centralizado en un único sitio. En Berlín pasa igual, ya es un poco Múnich, es más capital financiera. ¿Cuál crees que es la sinergia principal de tener tan centralizado todo en un mismo sitio? Que sale de un sitio, entonces el emprendedor sabe dónde tiene que ir. Tanto para fundraising como para captar talento, como... Exacto. ¿Tú crees que lo simplifica? Sí. Simplifica la vida del emprendedor. Es decir, está bien porque todo está en un mismo sitio y generalmente todos los decision makers están allí y toda la innovación está allí y después sale afuera. Aquí como que sale de varios sitios a la vez. Y entonces no te tienes que plantear dónde tienes que ir, ¿sabes? En tu primera etapa o para rodearte del ecosistema, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo veo a veces un poquito más complicado. Hay eventos en Barcelona súper potentes, hay eventos en Madrid súper potentes, hay eventos en Valencia también. Entonces estás de tour constantemente. Tú has tenido una trayectoria, como has dicho al principio, pues empezando como emprendedora, luego has estado en aceleradoras, ahora como inversora. Para un poco terminar la entrevista, me gustaría saber si crees que vas a volver a ser emprendedora. Un poco para cerrar el círculo. Y ahora, hombre, ahora entiendo que si te pones de emprendedora vas a ser una crack en fundraising porque ya te sabes todos los secretos del inversor, ¿no? Sí, o no lo sé. Pero sí. Yo creo que ahora, si vuelvo a emprender, por lo menos el fundraising creo que lo bordaría bien. ¿Voy a volver a emprender? Sí, creo que en algún momento sí. Ahora mismo creo que no. En parte por mi momento vital y segundo porque yo creo que se tiene que dar una serie de circunstancias, ¿sabes? Como las que se dieron muy al principio de, oye, volverte a enamorar de una problemática, tener una causa como muy clara. Al final yo soy muy impact-based, ¿no? Y es verdad que estar sentada en una silla y ver emprendedores pasar todo el día defendiendo un poco su tesis y sus causas, yo desde la perspectiva de inversora es muy cómodo, ¿sabes? Ser inversor, y hay quienes me matarían por decir eso, pero yo creo que es bastante más cómodo que emprender. Pues desde aquí te seguiremos a ver si sigues la comodidad o te animas aquí a emprender otra vez. Vale, pues genial. Muchas gracias, Amélie, por la entrevista. Encantado de haberte tenido aquí. Sí, pues a ti por la invitación y por traerme de vuelta a Manglar.